A lo largo de este ciclo, de estos episodios de Conquista y Ríndete, nos hemos enfocado en alcanzar la vida más completa, la vida íntegra y espiritual. Y una y otra vez hemos utilizado esta metáfora, la metáfora de una moneda que tiene dos caras y una que une ambas caras. Una de esas caras es la que nos dice conquista. Y es cuando sabemos que la vida se trata de hacer algo con nuestra vida, de conquistar, de salir al encuentro, de planificar, de poder esforzarnos para lograr lo que queremos lograr, de desarrollar una capacidad casi científica con conocimiento que nos diga dónde estamos, dónde queremos estar y qué se necesita para alcanzar ese objetivo que buscamos. La vida requiere esa energía, esa tenacidad, ese entusiasmo para lograr las cosas. Y todo eso está de este lado. Sin embargo, la vida completa no alcanza si no tenemos el otro lado de esta moneda, que es el que dice ríndete. Es el que nos recuerda que más allá de todo lo que planificamos, que más allá de todo lo que imaginamos que vamos a hacer, hay algo que no lograremos del todo. Hay algo que es más grande, complicado. Hay algo que es difícil y tenemos límites en nuestra humanidad. Rendirse, como digo una y otra vez, tiene una connotación muy negativa en nuestra cultura. Es que uno se ha rendido, es que no lo consiguió. Pero rendirse espiritualmente implica aceptar en humildad que hay cosas que realmente uno no comprenderá. Y cuando logra establecer esto como parte de su vida, desarrolla el arte de la plenitud. Ya no la ciencia de lograr cosas, sino la capacidad artística de apreciar la belleza del mundo, de ver todo lo bueno que nos rodea, de desarrollar la bendición, el agradecimiento, la consagración de lo que es. Y así está estructurada la vida judía, para poder desarrollar ambos lados. Tenemos un día que se llama Shabbat, que es un día de descanso, un día para apreciar, para rendirnos, donde no se espera que alcancemos nada, sino que tengamos la capacidad para agradecer, reconocer y celebrar lo que es. Y tenemos 6 días para conquistar, para hacer lo que la tradición llama un tikkun, una corrección. Se espera que hagamos, que el mundo mejore. Tenemos esperanza, y la esperanza es la no aceptación de lo que es, sino la expectativa de que las cosas sean mejores de lo que son. Esa es la tikvá. Para alcanzar esa vida íntegra y plena, exploramos aquí en este espacio cómo vivir en el punto medio, en esa I de conquista y ríndete, la I que une las dos caras de la moneda, porque uniendo ambas es que nuestra vida será vida plena de sentido. Así te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conquista y Ríndete. Hace muchos años, cuando comencé mis estudios en música, especialmente en música clásica, que ha sido mi primera carrera, mi primera pasión, y sigue siendo lo que me acompaña toda la vida, fui a mi primer concierto. Era el primer concierto que recordaba de forma consciente, básicamente, porque seguramente había escuchado de instrumentos musicales antes que eso. Pero sí recuerdo estar ni más ni menos que en el Teatro Colón, teatro precioso de Buenos Aires, gigante, para escuchar una orquesta con cientos de instrumentos. Y sin embargo, cuando comenzó, recuerdo que dije, suena muy suave, no tiene mucho volumen. Y me sorprendí, porque yo había crecido también, por supuesto, en el mundo de la música moderna, que uno de los cambios más interesantes y más transformadores en ese campo ha sido la implementación de la electricidad a la música, dándonos lo que hoy llamamos la amplificación. Es decir, utilizar algún medio que hace que el sonido se amplifique. De hecho, estoy hablando con un micrófono, que es parte de eso. Y la amplificación ha traído la posibilidad de hacer conciertos muy grandes, de poder expandir estos niveles de volumen y de sonido. Sin embargo, vamos a explorar algo en este espacio del día de hoy, un atributo muy especial que tenemos que recuperar para vivir esta vida íntegra
y encontrarla en el punto medio como hacemos siempre, y encontrarlo de manera tal que nos haga vivir vidas más íntegras. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que un atributo que se llama en hebreo shtika y que se traduce como silencio. La mayoría de la gente teme al silencio. Deja encendido el televisor en la casa o ruidos de fondo porque no quiere estar en silencio para no escuchar su mente. Bien sabemos que cuando apagamos los ruidos nos encontramos con nosotros mismos. Vamos a explorar lo que eso representa. Pero lo más interesante es lo que sabemos hoy a través de las investigaciones científicas con respecto al sonido y el ruido, y estudios que se han realizado en distintas universidades. Y han demostrado ciertos estudios que en los últimos 25 años el nivel de volumen se ha cuadruplicado en nuestras sociedades, el nivel de ruido entre autos, en las calles. Y eso ha opacado a los sonidos de la naturaleza que nosotros mismos generamos. Y bien sabemos que a veces no escuchamos los grillos, no escuchamos pájaros, se pierden entre los ruidos de la ciudad, entre la música que nos acompaña todo el tiempo. En cualquier lado que vamos siempre hay algo de fondo, ya sea que estemos en un aeropuerto, en el gimnasio, en el consultorio del doctor esperando nos ponen música. Estamos rodeados continuamente de sonidos. Entramos al auto y lo primero que hacemos es encender la radio o poner música. Y continuamente nos hemos acostumbrado a estar rodeados de sonidos, que muchas veces son hasta ruido que nos acompaña. Los estudios universitarios también dieron que nos hemos acostumbrado a un nivel de ruido que nuestros antepasados jamás conocieron y el promedio es enorme. Casi 70 decibeles es considerado normal para muchos de nosotros. Entre los ruidos de un lavarropas o los ruidos de la calle y la casa cuando caminamos, nos parece normal, pero son ruidos muy perjudiciales. Y lo que los científicos han encontrado es que hay algo dentro de nosotros, como seres humanos, que automáticamente se activa cuando escuchamos ruidos fuertes. Y hemos normalizado el volumen, que tenemos pequeñas dosis continuas de tensión oculta y que no sabemos dónde vienen, y que provienen de que hemos normalizado el volumen del ruido que nos rodea y que se mantiene en forma constante en todos lados y que nos cuesta cada vez más encontrar lugares de silencio. Otro estudio reciente ha demostrado que las personas rinden más cuando trabajan en silencio que con música de fondo. Curiosamente, esto es contraintuitivo. Muchos creen y dicen yo trabajo mejor con música, pero el estudio que se ha realizado ha demostrado que en distintos grupos de trabajo rendían más quienes estaban enfocados que aquellos que escuchaban todo el tiempo un ruido de fondo, que pensaban que ese ruido los ayudaba y sin embargo en la parte de producción el estudio dio que el ruido continuo es algo que afectaba a la tarea. Es por eso que es esencial explorar dentro de todos los atributos para los maestros del Musar y para la vida, y hoy más que nunca, shtika, el silencio. Recordemos que la frase central del judaísmo pide silencio, Shema Israel, escucha Israel. La única manera de poder escuchar y sentir la revelación, el misterio, lo divino, es comenzar justamente por dejar de hablar y escuchar más. El silencio para muchos de nuestros maestros del Musar no es tan solo escuchar, sino por sobre todas las cosas, lidia con aquello que afecta e interrumpe el silencio, que somos nosotros mismos, que es cuando hablamos por hablar. Encima de todas estas cosas, nuestros maestros del Musar van a enfatizar de no hacer lashon hará. No solamente es hablar por hablar, sino que lashon hará es hablar mal, literalmente, significa difamar, hablar de los demás, mentir o incluso lastimar con nuestras palabras. En el libro de Job, capítulo 33, en el versículo 33, leemos Aharesh va'alefja chochma, calla, y yo te enseñaré sabiduría. Y en este contexto esta frase surge cuando se intenta consolar a Job, este personaje que atraviesa tragedias terribles de la vida. Y la sabiduría de este libro de Jochma, de sabiduría sapiencial de vida, es muy importante, que lo que nos están diciendo es no solamente alcanza con saber qué decir, sino más aún saber cuándo no hablar, cuándo acompañar y no decir nada.
Y muchas personas me preguntan esto incluso como rabino, cuando uno va a un funeral, cuando va a visitar a alguien que está enfermo. Me dicen, ¿qué hay que decir? Y yo he aprendido de mis maestros que hay momentos en que no hay que decir nada, que la suficiencia está en estar ahí presente, de una mirada, de un abrazo fuerte, comunica más que a veces decir algo que es hasta torpe o raro. Y esto es porque nos sentimos incómodos con shtiká, con el silencio, pero tenemos que aprender a desarrollarlo. El judaísmo es una tradición que pone muchísimo énfasis en la palabra, en el habla, al punto tal que ha sido desde siempre el elemento que se considera lo más poderoso que Dios le regala al ser humano. Maestros hasídicos enseñan que el atributo principal que compartimos con Dios justamente es el habla. Dios en la Biblia crea hablando, que se haga la luz, y las cosas acontecen cuando las nombra. Los judíos rezamos todos los días por la mañana, Baruch she'amar ve'haya olam. Bendito es el que habló y que el mundo fue creado. Y así como Dios crea el mundo a través de la palabra, nosotros creamos nuestra vida, nuestro mundo a través de lo que hablamos y nombramos. Vivimos en estas narrativas, en estas historias que nos contamos a nosotros mismos, sobre las personas y el mundo. Y por eso debemos ser muy cuidadosos con este silencio que se interrumpe cuando hablamos por hablar y cuando decimos cosas que nos pueden dañar, porque es utilizar justamente la herramienta más sagrada y divina, dicen nuestros maestros, en nuestra propia contra. Para Meor Einaim, un gran maestro hasídico, hacer la Lashon Hará, utilizar mal el lenguaje, se equipara con la idolatría, ni más ni menos, que es una de las transgresiones más grandes del judaísmo, porque dice que en lugar de hablar de gratitud, de Dios, de Torá, terminamos hablando porque adoramos el potencial de poder hablar y pensamos que por eso podemos decir lo que se nos antoja. Y sin embargo, eso es justamente idolatrar nuestro propio regalo divino, que es la posibilidad de hablar. Bien sabemos que el potencial creativo del lenguaje es asombroso y también sabemos que el potencial destructivo del lenguaje es terrorífico. Se han escrito libros enteros en la tradición judía sobre la Lashon Hará, nuevamente sobre utilizar mal el lenguaje. Y Nehama Leibovich, una gran maestra, tiene un estudio en el que recuerda que no es el dedo el que dispara, sino la palabra que da la instrucción de disparar. La guerra no la hace el cuerpo, dice Nehama Leibovich, la hace la palabra, la hace el habla. Para Luzzatto, uno de los grandes maestros del Musar, de esta disciplina ética espiritual, que aquí exploramos en cada uno de estos episodios, en Mesilat Yesharim, escrito en 1738, él describe que uno de los factores que inhiben la capacidad de mantenerse en Zeirut, que es atención, conciencia, estar vigilante en forma espiritual, lo cual evita la pérdida de esta vida con sentido, es ni más ni menos que usar el habla continuamente para hacer bromas, para hacer burlas, mofas, doble sentido o la ironía en exceso. Por supuesto que en la vida del Musar todo está orientado al equilibrio justo. Nadie dice que no podemos reírnos, no podemos hacer bromas y no podemos usar la ironía. Solo que la persona que usa esto en exceso va a llegar justamente a perder esa capacidad, dice él, de descubrir lo sagrado en su vida, porque todo le resulta irónico, todo le resulta gracioso y todo es entendido de otra manera diferente y uno siente que nunca puede hablar con seriedad, con profundidad. Y eso va quitando y erosionando el lenguaje espiritual, que es el lenguaje en el que habitamos. Joseph Goldstein, que es un profesor que, si bien él es judío, no se ha especializado en el judaísmo, trabaja las máximas del habla. Y él dice que el lenguaje presenta 4 máximas que tenemos que tener para la vida. Y él dice que no tenemos que mentir, que no tenemos que hablar en forma agresiva, que no tenemos que hablar mal o contar cosas de los demás, porque el lenguaje debería unirnos y no separarnos. Y por sobre todas las cosas, él dice que no tenemos que hablar cosas inútiles. Y dice que en realidad hablar por hablar, en el fondo, esconde esto de un miedo, de sentir que uno no está presente. Y que hablamos solamente para mostrar que aquí estamos, pero no decimos nada que agrega nada a una conversación.
Y es un trabajo espiritual tomar conciencia si realmente es necesario decir lo que estamos a punto de decir y lo que eso representa. Lo más interesante es que él dice que si adoptamos estos 4 principios en nuestra vida, tienen que funcionar más allá de que otra persona no lo haga. Si nos encontramos con alguien que miente, que habla mal, en forma agresiva, o que dice cualquier cosa solamente por hablar, nosotros nos mantenemos firmes en los opuestos a esto. Y como dije nuevamente, no mentimos, no hablamos en forma agresiva, no hablamos mal de los demás o contamos cosas que no tendríamos por qué contar y tratamos de no decir cosas inútiles. Para nuestros sabios, justamente, lo más increíble del lenguaje y que es lo más importante que uno puede hacer con esta capacidad de interrumpir el silencio con el habla, dicen que es no necesariamente decir toda la verdad. Esta es una idea otra vez contraintuitiva. La intuición nos llevaría para un lado, pero los sabios que han explorado los temas en profundidad traen esto que va en contra de esa intuición. Todos creemos que lo más importante en la vida es siempre poder decir las cosas y más aún sentir que uno dijo toda la verdad. Existe el atributo de verdad en la tradición del Musar, se llama Emet, y también tiene su punto medio, pero justamente para los maestros del Musar, y así vamos a entender Emet, verdad, lo más elevado que uno puede alcanzar con el lenguaje es ni más ni menos que la capacidad de anticipar el potencial daño que van a tener nuestras palabras en la persona que las escuchará. Ponen por encima de decir la verdad la capacidad de anticipar cuál va a ser el impacto de lo que estamos por decir. Esto quiere decir que si algo es verdadero, no necesariamente tenemos la libertad para decirlo. Uno puede creer que uno hace el bien diciendo la verdad y a veces anticipa esto y le dice al otro, mira, yo te voy a decir la verdad. Como si el otro estaría esperando esa verdad. Y dice, y del otro lado la persona que lo escucha puede terminar totalmente arruinada, ofendida o lastimada por lo que nosotros considerábamos que era nuestra verdad, lo que nosotros sentimos que es la verdad absoluta y que hemos interpretado, pero como somos sujetos, somos subjetivos. Si fuéramos objetos, podríamos ser objetivos, pero la verdad siempre es contextual. Y pensar que poder hablar es decir la verdad, podemos decir algo a una persona que pensamos que es bueno y la persona la lastimamos, porque no evaluamos que tal vez no era eso lo que quería escuchar de nosotros. Maimónides, uno de los sabios más importantes de nuestra tradición, va a terminar codificando, dejando en un código de ley estas ideas dentro de su libro de Alajá, y va a escribir lo siguiente. La Lashon Hará, esto de usar mal el lenguaje, mata a 3 personas, al que lo dice, al que lo escucha y a aquel de quien se está hablando. El que lo escucha, dice, sufre más que aquel que lo está diciendo. Esta idea de Maimónides es extraordinaria porque lo que trae es que la gravedad sucede cuando nos hacen cómplices de algo. No solamente es permanecer en silencio de no hablar de otras personas, sino el precio que pagamos cuando alguien nos cuenta algo y nos hace cómplices ahora de otra persona y su historia, y algo que tal vez no queríamos saber. Y ahora tenemos que lidiar con eso que nos han contado, y el daño que eso genera, y la sensación de complicidad, de quedarnos en ese momento escuchando. Y ese silencio es un silencio negativo, es un silencio de aceptación, de que quiere escuchar. Y es muy difícil porque a todos nos pasa todo el tiempo, porque es muy interesante saber qué pasa con los demás. Nos da una manera de compararnos con los otros y decir, wow, a mí no me está pasando eso, estoy mejor. Sin embargo, eso es un acto justamente de escapismo, de tratar de evitar lidiar con uno mismo y sus temas. Así, finalmente agrega Maimónides una cita de Pirkei Avot, de las enseñanzas de nuestros sabios en la Mishnah. Siag la Chochma Shtika. Un cerco, algo que puede cuidar y salvaguardar a la Chochma, a la sabiduría, es Shtika, es el silencio. Por lo tanto, dice Maimónides, uno no debe apresurarse a responder ni hablar en exceso. Debe enseñar a sus estudiantes con calma y tranquilidad,
sin gritar, ni extenderse en palabras. Y esto es lo que dijo el rey Salomón en el libro de Coelet del Eclesiastés. Las palabras de los sabios se escuchan en tranquilidad. En el punto más extremo de esto, el Gaón de Vilna escribió en una de sus cartas: nuestros sabios dijeron que todas las mitzvot y todas las enseñanzas del hombre no son suficientes para contrarrestar lo que sale de su boca. ¿Cuál debería ser la ocupación principal del ser humano en este mundo? Debería estar en silencio. Por supuesto que esto es una posición extrema y difícil, pero trata de recordarnos el valor de lo que es el lenguaje y nuestra incapacidad de poder controlarlo y de poder tolerar, soportar y poder vivir con el silencio. Es algo que nos cuesta cada vez más y es algo que tenemos que aprender a trabajar para llevar estas vidas más íntegras. La consecuencia de lo que decimos para nuestros maestros y para nuestra tradición son eternas, ni más ni menos. Bien sabemos que después de decir lo que no debíamos decir, ya no podemos volver al punto anterior. Debemos ahora intentar reparar el daño y aceptar que viviremos el resto de la vida con eso que dijimos. Y lo peor aún, y la gravedad de esto, es que seguirá después de nuestra muerte, cuando ya no estemos físicamente, seguirá reverberando aquello indebido que no tendríamos que haber dicho. Ese es ni más ni menos el poder del habla, y por eso la importancia de practicar shtiká, de practicar silencio, no solo en todo lo que vemos en el entorno, sino particularmente dentro de nosotros mismos. Porque la palabra que decimos no se la lleva el viento, queda impregnada en algo que es nuestra propia vida y la vida de quienes nos rodean. Como mencionamos al comienzo, nuestros maestros nos invitan a traer silencio en nuestras vidas, pero cuando estamos callados descubrimos que en realidad el silencio está lejos de ser silencioso. Apenas nos callamos sabemos que emerge esa voz que todos tenemos dentro y que nos habla y que nos comienza a hablar a veces sin parar. Y una de las artes más preciadas de la vida es la capacidad de escuchar esa voz, de no temerle, de no ignorarla o apagarla o distraerla con entretenimiento que hoy tenemos disponible por todos lados, sino tratar de escucharla, de darle ese espacio y entender que a veces no tiene razón en todo lo que nos dice, que nosotros no somos esa voz que nos habla, pero poder encontrarnos con ella, estar en silencio, es parte de esta tarea, es parte de esa espiritualidad, y comprender esta idea está entre las cosas más importantes para diferenciar una vida de sufrimiento atrapado por la vorágine de la mente que nos habla, en ese vórtice que nos lleva y una vida más tranquila de entender que la mente nos habla y nosotros no somos esa voz que nos habla, somos el alma que mira esa voz, y estando en silencio podemos escucharla y no dejarnos llevar por eso. Por supuesto que en su punto medio, como hemos visto en todos los atributos, los extremos son siempre malos. Esto no se trata de nunca más hablar nada, lo cual sería imposible, e incluso ante injusticias tenemos que hablar y no podemos permanecer callados. Pero el otro extremo, como estamos viendo y hemos analizado aquí, es muy malo. Tenemos que encontrar el punto justo. Y por eso, para concluir, aquí va, como hacemos en cada encuentro, el ejercicio de la semana. El musar y lo que exploramos aquí no es solamente algo que uno lo piensa, es algo que uno debe vivirlo. Y los maestros dan ejercicios para poner en práctica semanal y ver cómo podemos reajustar esa brújula y llevar toda esta experiencia a la I, a su punto medio. Y vamos a hacer lo que los místicos medievales se llaman Tzom Shtiká. Es un ayuno de silencio. Y se basa en una práctica que se conoce como Itbodedut, que es aislamiento, estar separado. En la forma más simple, el ejercicio para esta semana es tratar de integrar este silencio y este aislamiento, encontrando un espacio de soledad que sea sin teléfonos, estar a solas, sin distracciones, sin libros, sin nada. Y poner ahí una manera o algo que nos marque un tiempo. Pueden ser 3 minutos nada más. Van a ver lo difícil que es llegar a estar en 3 minutos en silencio sentado, sin nada que nos distraiga. Y tratar de prestar atención a los ruidos. No solo a nuestra voz que nos va a empezar a hablar automáticamente, sino tratar de escuchar los ruidos
de nuestro entorno, a nuestro alrededor, prestar atención, que a veces dicen que en ese silencio uno puede escuchar hasta la biorritmia, los ritmos que hay dentro de nuestro propio cuerpo, que a veces ni percibimos porque estar tapados, empezar a sentir pulsaciones. Y de esa manera no tapar esa voz, ese ruido, con todas las distracciones. Si podemos incorporar, dicen nuestros sabios, de forma sana momentos de silencio en soledad a nuestra vida, nuestros maestros nos prometen una gran recompensa. Jochma, sabiduría, que es lo más elevado. Como hemos dicho, calla y yo te enseñaré la sabiduría. Les deseo una excelente semana encontrando espacios de silencio, sin un libro, sin teléfonos, sin distracciones, y que después puedan compartir aquí en los comentarios qué sintieron, cómo cambió su vida con estas prácticas. Y como siempre, suscribirse al canal si no lo hicieron para no perderse ningún episodio y especialmente seguir toda esta serie de Conquista y Ríndete, de 18 episodios que haremos para encontrar el estado del alma en su punto más íntegro y vivir una vida más espiritual. Nos vemos en el próximo episodio de Conquista y Ríndete.